Cuba ha sido el primer país del mundo en vacunar a la inmensa mayoría de su población pediátrica contra el virus SARS-CoV-2. Más que un titular, este hecho es de suma importancia en el control de la pandemia, pues los niños y las niñas pueden contribuir de manera muy activa a la difusión del virus de la COVID-19 entre los adultos. Según han estimado especialistas cubanos, este factor no es tenido en cuenta en las estadísticas de vacunación ni a la hora de valorar los indicadores de la enfermedad en otras naciones. Un dato es relevante. Cuba redujo 10 veces la incidencia de Omicron frente a la variante Delta, y ello se debió en gran medida al avance en la vacunación de su población más joven. Sobre cómo y cuán beneficioso ha sido el programa cubano de inmunización contra la COVID-19 en niños, niñas y adolescentes, abrimos hoy ventanas informativas en este enlace desde La Habana. Bienvenido. Siga junto a nosotros durante la siguiente media hora. Hacia febrero de este año, más de 1.800.000 niños, niñas y adolescentes de entre 2 y 18 años habían recibido en Cuba su esquema completo de vacunas contra la COVID-19, lo que equivale al 96,6% de esa población. Este porcentaje es resultado de la campaña de vacunación que comenzó en la isla en septiembre de 2021. Desde entonces se habían administrado más de 5 millones de dosis de Soberana 02 y Soberana Plus. De 3 vacunas y 2 candidatos vacunales contra el nuevo coronavirus dispone hoy la mayor de las Antillas. Estos inmunógenos creados por los científicos de la nación han logrado frenar la transmisión del SARS-CoV-2 con una estrategia de inmunización masiva escalonada que incluye a la población infantil, adultos mayores, convalecientes y alérgicos al tiomersal. Contamos con 3 vacunas, Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus, que se convierten en vacunas disponibles para la población cubana. Esto ha sido posible después de todo un riguroso proceso de evaluación que ha llevado a cabo el CENME. En el caso de Soberana Plus, es una vacuna que se ha diseñado como una vacuna de dosis de refuerzo para una inmunidad persistente, ya sea por inmunidad natural o por otras vacunas. Según datos recientes del Ministerio de Salud Pública, más de 9 millones de personas completaron el esquema de vacunación anti-COVID-19 en la nación, con Abdala, Soberana 02 y Plus, lo cual representa el 89,3% de su población. Más de 6 millones han recibido una dosis única de refuerzo hasta este momento. Está demostrado en la literatura que para los convalecientes con una sola dosis es suficiente, porque aunque no tengan respuesta, tienen las células de memoria y por tanto con una sola dosis ya se estimula esta respuesta y alcanzan un nivel de anticuerpos igual o superior que las personas sanas, no convalecientes, que no han estado en contacto previo con el virus. Desde finales de 2020, la realización de ensayos clínicos con 2 dosis de Soberana 02 y una de Plus en la capital, la aplicación de 3 dosis de Abdala en la región oriental y luego la extensión con uno u otro esquema a todo el país por grupos y territorios de riesgo permitió medir la efectividad de los inmunógenos. Cuba mantiene el liderazgo regional en el índice de dosis aplicadas por cada 100 habitantes, un proceso que es monitoreado por las máximas autoridades del partido y el gobierno en la nación. Gisela García Rivero, Enlace Cuba. Recientemente, el doctor Vicente Vélez, director del Instituto Feinlay de Vacunas y miembro del equipo científico creador de las Soberanas, comentaba que el problema más grave en relación con las vacunas para niños es que se han desarrollado a partir de las diseñadas para adultos, a pesar de que los menores presentan características propias. Ese es uno de los principales motivos de resistencia que se han dado en numerosos países a la hora de llamar a vacunar a los más jóvenes, precisó. En Cuba, por el contrario, se trabajó en un antídoto específico para niños desde el inicio, en lugar de adaptar las ya existentes, como hicieron las grandes farmacéuticas. Ampliamos en el siguiente reporte.
Cuba desarrolló a partir de septiembre de 2021 una campaña nacional infantil contra la COVID-19 sin precedentes en el mundo. El esquema de 2 dosis de la vacuna Soberana 02 y una de Soberana Plus fue el escogido para este grupo poblacional una vez que demostró cumplir con los requisitos exigidos por la Autoridad Reguladora Nacional en cuanto a seguridad e inmunogenicidad. Ya nosotros nos vacunamos y ellos ahora les tocó y adelante con las vacunas. Feliz y contento. El día que todos padres hemos esperado, una protección más para nuestros niños. Los resultados de los ensayos clínicos con niños y adolescentes entre 3 a 18 años de edad fueron superiores en todas las variables inmunológicas respecto a la población adulta. Después de un proceso de evaluación muy riguroso, se incluyó a los infantes a partir de los 2 años, considerando la información brindada por el Instituto Finlay de Vacunas. La vacunación infantil contribuyó, entre otras políticas, a frenar el incremento de casos positivos en el primer trimestre de 2022 con la última ola de la variante Omicron del coronavirus. Datos recientes del Instituto Finlay de Vacunas aseguran que más de 1.700.000 niños se han vacunado contra el SARS-CoV-2 en la mayor de las Antillas, lo que representa más del 96% de su población pediátrica. Concluida la campaña, ningún niño cubano ha fallecido. Hoy, los más pequeños, con títulos protectores, disfrutan de un nuevo curso escolar de forma presencial. Gisela García Rivero, Enlace Cuba. Contamos con una voz autorizada en el tema. Bienvenida a la doctora María Eugenia Toledo Romaní del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí e investigadora líder de Soberana 02. ¿Cómo evalúa el impacto de la inmunización contra el SARS-CoV-2 en niños, niñas y adolescentes cubanos? Sobre el impacto de la vacunación en niñas y niños y adolescentes cubanos, es bueno señalar que Cuba fue el único país del mundo que enfrentó la ola de Omicron con el antecedente de haber vacunado con elevadas coberturas que superan el 96,6% la vacunación en niños. Esto fue una estrategia que tuvo en cuenta que Cuba había diseñado la vacuna soberana justamente para que pudiera ser también utilizada en niños. Así que no hubo que transitar por estudios que tuvieran que demostrar en grandes poblaciones que esta vacuna era segura para la población infantil. Y eso viene de una experiencia de haber trabajado que tiene el Instituto Finlay, de haber trabajado vacunas para niños usando plataformas que utilizan el toxoide tetánico, es decir, son vacunas conjugadas que utilizan el toxoide tetánico y que ya se usan en el esquema de inmunización en niños, por ejemplo, en la vacuna pentavalente. Nosotros estábamos haciendo los estudios de evaluación, o estamos conduciendo los estudios de evaluación de impacto, y por ejemplo, hoy podemos decir que la reducción de las tasas de incidencia en niños vacunados comparando la ola donde había un predominio de la variante Delta con la ola donde el predominio de la variante Omicron es de más de 8 veces. Entonces, los niños, por el hecho de haberse vacunado, tienen la ventaja o la reducción del riesgo de contraer la enfermedad. Y eso es lo que estamos viendo hoy, es decir, no solamente hay una reducción en las tasas de incidencia, sino también hay una reducción en las tasas de severidad y también hay una reducción en la mortalidad en niños. Y bueno, consideramos que eso está muy asociado a la voluntad política y a la decisión de haber comenzado la vacunación antes de comenzar el curso escolar. Así podemos decir que el impacto no solamente es en la reducción de la enfermedad, sino también tiene un impacto social porque nuestros niños pudieron ir a las escuelas, nuestros niños comenzaron el curso escolar en una mejor condición por estar vacunados. ¿Y qué resultados arrojan esas investigaciones? Sí, a ver, nosotros antes de comenzar la campaña de vacunación se habían conducido estudios clínicos en niños que comenzaron con los más grandecitos y después a los niños entre 3 y 11 años. Y estos estudios habían demostrado que la vacunación era segura con tasas muy bajas de eventos adversos. Podemos decir que las tasas de eventos adversos graves de menos de 0.01% y las tasas totales de eventos adversos menos de 0.06%. Es decir, son tasas muy bajas
de eventos adversos. Los principales eventos adversos que se recogieron en los niños tuvieron que ver con el dolor en el sitio de la inyección, es decir, son eventos adversos locales. No se recogieron eventos adversos sistémicos graves que pudieran afectar la salud o la vida de los niños. Entonces, ya desde los estudios clínicos, antes de comenzar la campaña de vacunación, se tenían evidencias de que las vacunas iban a ser muy seguras. Otro elemento importante es con respecto a la respuesta inmune. Es decir, en la campaña de vacunación no se hicieron determinaciones de la respuesta inmune, pero sí en los ensayos clínicos ya se sabía que también más del 96% de los niños seroconvierten, quiere decir que incrementan más de 4 veces el título de anticuerpos que tenían antes de vacunarse con respecto al que tienen al finalizar la vacunación. Y eso permitía predecir que iba a tener un impacto desde el punto de vista de reducir la incidencia de la enfermedad. Ya en la campaña, es decir, ya en la campaña de vacunación se mantienen los estudios de evaluación de impacto con respecto a la enfermedad, se compara cómo se está comportando la enfermedad, no solamente en términos de la enfermedad sintomática, sino también de la severidad y de la muerte. Si comparamos para toda la población mayor de 2 años que se vacunó, la reducción con respecto a Delta es de más de 8 veces, y si lo dividimos en subgrupos poblacionales, estos de 2 a 18, pues también vemos que la reducción de la tasa supera 7 veces con respecto a lo que se reportaba en Delta. ¿Cómo fue posible producir las vacunas en tan poco tiempo e impulsar y hacer efectiva además una campaña de inmunización en medio de la pandemia? Mira, si algo se consideró estratégico en la pandemia, y no solamente en Cuba, sino a nivel mundial, fue revisar las plataformas de vacunas que ya se venían usando y que ya se venían produciendo en los países. Y sobre esas plataformas de vacuna poder diseñar los nuevos candidatos vacunales. Así que no eran vacunas de las cuales no se conociera cómo iban a comportarse cada uno de sus componentes. Eso también lo hizo Cuba con los diferentes candidatos vacunales. Es bueno decir que el candidato vacunal Soberana se crea, se diseña sobre una plataforma que ya era muy bien conocida por el Instituto Finlay de Vacunas y que estaba en la producción del actual candidato vacunal contra los neumococos. El otro elemento importante fue la voluntad política y la voluntad técnica del país, puesta todo en función de que Cuba tenía que tener sus candidatos vacunales para ganar en soberanía, para poder aceleradamente usar la vacuna, no solamente en los adultos, sino también en los niños. Y bueno, eso es lo que tenemos hoy. Hoy Cuba se diferencia del mundo y de países que tienen muy altas coberturas de vacunación, como Israel, como diferentes países europeos, justamente en que pensó en su población con una gran campaña, con una elevada cobertura, y también pensó en sus niños y la posibilidad de que no se convirtieran en fuentes de transmisión y de generar mayor cantidad de casos. Muchas gracias. El primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, desde su perfil en Twitter comentaba que la vacunación temprana a los niños mayores de 2 años permitió a la nación enfrentar en mejores condiciones la ola de contagios con Omicron. Pero el impacto de la inmunización en edades pediátricas va más allá de la propia salud. Tiene su reflejo además en el escenario social. En noviembre de 2021 inició en el país el curso escolar y a pesar de la virulencia de la variante Omicron, en Cuba no se ha dado ni un caso de muerte infantil entre toda la población vacunada, han asegurado especialistas y autoridades. Población de más de 2 años de edad, y además lo ha hecho con un fármaco de producción local. La decisión tomada por el país de vacunar tempranamente a sus niños y adolescentes posibilitó que Cuba se adelantase a la ola de la variante Omicron. Es por ello que hoy Cuba cuenta con menos registros de casos de contagios pediátricos si comparamos nuestras cifras con los de otros países del mundo.
para el regreso al curso escolar de manera presencial, se mantuvieron todas las medidas higiénico-sanitarias en nuestras instituciones educativas, desde la presencia del hipoclorito en las escuelas, el tema del abasto de agua, el distanciamiento físico, el uso del nasobuco. Nuestros estudiantes se cambian los nasobucos 3 veces al día, pero esto solo fue posible a partir de la aplicación de las vacunas. Hoy, con el regreso de nuestros estudiantes ya vacunados, nos ha permitido que la calidad de vida de nuestros estudiantes sea mejor. Realmente el impacto de la vacunación no solo debemos medirlo en cuanto a salud, sino también debemos tener en cuenta el impacto social y económico que ha posibilitado que nuestros niños y adolescentes regresen a las escuelas. La vacunación con Soberana 02 ha posibilitado y ha sido realmente una cura para el regreso a las aulas. Hoy la escuela ha podido incorporarse a todos los procesos normales que se viven en ella. Estamos hablando de las actividades políticas, las actividades culturales, las actividades deportivas que se realizan en las instituciones educativas, todo el proceso de intercambio con la familia, en las escuelas de educación familiar. Es decir, la escuela hoy, a pesar de estar dando las clases de manera presencial, ha podido incorporarse a todas las actividades que como parte de la grada curricular, de las asignaturas, siempre se han trabajado. La vacunación contra la COVID-19 ayuda a evitar las formas graves de la enfermedad. Sin embargo, se nos hace imposible evitar contraer el virus y a la vez transmitirlo. Es por ello que debemos mantener las normas básicas de higiene, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y la ventilación de los espacios. Aunque nuestros niños y niñas estén vacunados contra el COVID-19, es necesario mantener su esquema de vacunación activos para su desarrollo adecuado. Cuídese y cuídenos, manténgase informado. Penélope Orozco Ortega para Enlace Cuba. Ha sido muy positiva la percepción de la población cubana hacia las vacunas infantiles. Lo expresan los usuarios en las redes sociales y también en intercambio con nuestro equipo de prensa. Vacunen a nuestros infantes, que no sean solamente a los adultos y que sea gratis, que simple y llanamente no haya ni que dar dinero. Eso es un orgullo grande que tenemos aquí en nuestro país. A ver, yo pienso que es revolución. La vacuna es revolución. Es muy importante que todos nuestros niños, primero, que no se haya interrumpido el proceso docente educativo y segundo, que se hayan podido incorporar, porque aunque las clases se hayan dado por la televisión, la posición del maestro presencial es muy importante. Yo tengo 2 niños, los 2 fueron vacunados, están en sus escuelas, están recibiendo clases de sus maestros y eso es importante porque la vida tiene que seguir. Es una situación a nivel mundial y la vida sigue y nuestros niños tienen que seguir su vida, tienen que ser felices, tienen que jugar, tienen que compartir con sus compañeros como lo han hecho siempre. Bueno, yo lo veo como una medida muy positiva que tomó nuestro país para poder reincorporarlos al proceso docente. Yo soy madre de un niño que tiene 6 años de edad en este momento, está cursando el preescolar en un círculo infantil y lo veo muy positivo porque, bueno, el círculo infantil nunca cerró y ahora él se incorporó a su preescolar ya vacunado, mi bebé es convaleciente de COVID y él ya tiene su refuerzo con Plus y está esperando los 6 meses para el próximo refuerzo, que es en el mes de julio, y en diciembre ya va a empezar su primer grado y estoy muy contenta y le agradezco mucho a los médicos cubanos por todo el esfuerzo que han hecho y a nuestro país por tomar esta medida, porque realmente una de las cosas que más afectó a nuestros pequeños fue la socialización, que se vio interrumpida. Y gracias a todo el esfuerzo y el sacrificio de todos los profesionales de nuestro país, pues hoy ya contamos con nuestros pequeños vacunados. La familia siempre mostró alegría, incluso llamaban a la institución para saber cuándo le tocaba la vacunación a su niño. Bueno, yo pienso que sí, que es efectivo, porque nosotros después que ya estábamos vacunados nos dio el COVID y nos dio suave, ¿me entiendes? No nos dio muy fuerte, nos dio suave a todos. Me siento orgullosa de haber vacunado a mis hijos porque tengo 2
y que estas vacunas hayan propiciado el que ellos pudieran ingresar en la escuela, es decir, comenzar nuevamente en la escuela, para mí es un orgullo porque no se paró el proceso del docente educativo y él puede avanzar, es decir, no se tuvo que quedar en casa más, sino comenzar la escuela y continuarla y que nada, continuar con su desarrollo. Pero pongamos en contexto lo que ha ocurrido en Cuba. ¿Avanza en el mundo la vacunación en edades pediátricas? ¿Cómo lo están reflejando los medios de comunicación? Veamos. Medios de comunicación y redes sociales han visibilizado los logros de la ciencia cubana en pos de beneficiar a la población pediátrica. La cadena internacional Telesur reconoció como un paradigma la campaña de vacunación cubana, dada su efectividad en edades pediátricas, lo que propició el inicio de las actividades educativas en la isla. Por su parte, otros medios franceses reflejaron la noticia y apuntaron que desde el año 2021, los cubanos dieron inicio a la campaña de vacunación en mayores de 2 años, demostrando la capacidad del país en inmunizar a esta población vulnerable con un fármaco local. La agencia Prensa Latina se ha hecho eco del desarrollo de la salud y la ciencia en Cuba, lo que potencia además con reflexiones sobre la vacuna en niños y niñas cubanos, al calificarla como una suerte de homenaje a la historia y prestigio de las vacunas de la isla. Otros medios nacionales como Cuba Debate destacan que la inmunización pediátrica en el país constituye un hito de la medicina, pues la estrategia colocó en el centro de atención a los niños y niñas sin distinción alguna. En este sentido, y desde las redes sociales, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en su cuenta de Twitter, ha resaltado en múltiples ocasiones la fortaleza de la salud y la ciencia cubanas, así como la capacidad del país para enfrentar variantes como Omicron, con su población pediátrica vacunada. En América Latina y el mundo también se ha inmunizado a la población pediátrica a partir de diversas edades. Ejemplo de ello constituyen las campañas de vacunación en Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, donde también se vacunaron niños y niñas con comorbilidades que podían empeorar con la enfermedad. Otros medios como el diario británico The Guardian compartieron el éxito de la vacuna pediátrica anti-COVID en el país caribeño, el primero en inmunizar a niños de 2 años en adelante. Esta publicación también presenta los resultados de los ensayos clínicos de las vacunas soberanas que hicieron efectiva la inmunización. La seguridad del proceso de vacunación pediátrica en la isla es garantía de que Cuba pondera la salud de sus ciudadanos, la fuerza de un país y toda su ciencia. Elena Godínez Dalmau para Enlace Cuba. Hey Abijay, I'm Dr. Mike Varshavsky. I'm a family medicine doctor, and I want to talk to you about COVID-19 vaccines. I heard you know a lot about them already, but I'm looking to see if we can collaborate on this topic. You ready? Ready. Let's get right to it. Tell me what you know so far about the COVID-19 vaccine. A vaccine is something that you inject in your body, and it protects you from getting sick. Okay. What's been your experience? Have you ever gotten a vaccine? What's that felt like? I got the flu vaccine every single year. Okay. It's like a pinch. Yeah, but it's not so bad, right? It's doable. And I was wondering, what is the magic in the vaccine that protects you from the virus? And I was like so surprised to know it's literally the virus itself. Yeah, so basically the way we do it is, have you ever seen like a crime movie or a Western where when the police are looking for a suspect, they put up all these posters around town and they're saying, this is the suspect, this is who we want to find. So that when the police or the law enforcement officers see them, they know exactly who to grab. The same thing happens with the vaccine. Generally speaking, with all vaccines, we give something that looks like the virus or a small piece of the virus, something that can't actually cause you any harm. And then from that, your body creates this defense so that if it ever runs into the real thing, the AKA suspect, it catches it, it prevents it from doing any real harm. Does that make sense? Yep. So when you inject the vaccine, it's like a ninja and it kicks the virus out once our body knows how to fight the virus. Yeah, basically, like imagine you're training for the NBA. You want to be an NBA star, right? In order to play in the NBA, you got to practice a lot. You got to get ready. And by giving your body the vaccine, you're actually helping your body practice so that if it ever is to come into contact with the real virus, it can kick its butt. And that's really the whole premise between vaccinations and preventing illness. So if you have an opportunity to get the vaccine and it's safe, I hope you get it. A pinch is totally worth not getting sick. I love it, Abijay. That's great. Abijay, thank you so much for joining us. Thank you.
Y cerramos nuestra conexión de hoy en el sitio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, de Cuba. Las vacunas son la esperanza de volver a ver a mis amigos con normalidad. Con esa frase del adolescente cubano Alejandro Daniel Hernández Pérez, llama la atención el Organismo de Naciones Unidas sobre los millones de vidas salvadas cada año con la aplicación de vacunas. El desarrollo de inmunógenos seguros y eficaces contra la COVID-19 supone un enorme paso adelante para acabar con la pandemia y volver a hacer las cosas que disfrutamos junto a las personas que queremos, afirma el artículo. Nos vemos en una próxima emisión de Enlace Cuba. Hasta nuestro próximo encuentro. Recuerde que seguimos activos en las redes sociales. En este frasco ruge un silencio plebeyo, como de tropas mambisas, presta salto que ha de huello. En este bulbo, humedad y amor bravío, Baraguana bella eterno, por lágrimas de dos ríos. En este